En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más de ejercicios, una meditación más. Adelante, no bajemos los brazos, no dejemos de poner nuestra parte en esta tarea que hace Dios en nuestra alma, que es santificarnos. Vamos a hablar hoy del nacimiento del Señor, que está en el número 101 de los ejercicios, pero antes de referirme al nacimiento, quería hacer una referencia a algunas cosas que tienen que ver con esta segunda semana de los ejercicios. Tradicionalmente se divide el camino a la vida espiritual, de la vida espiritual a la santidad, en tres partes, ¿sí? Se llaman las tres vías, pero tres vías dentro de una misma vía. La vía purificativa, que es el momento de la vida de la persona cuando nos convertimos y nos alejamos del pecado y nos arrepentimos y hacemos penitencia. Bueno, hay cosas que siempre van a estar, es predominantemente purificativa. Que San Ignacio la hace corresponder obviamente a la primera semana de ejercicios. Él toca el tema de pasadita en la nota 10, en el número 10 del librito. Y después viene la vía iluminativa, que es cuando la persona, ya habiendo dejado, ya además purificada de su pecado, comienza a ser iluminada por la vida de Cristo. Por eso iluminativa. Y San Ignacio la hace corresponder a esta segunda semana de los ejercicios. ¿Sí? Segunda y tercera, como dirá el Padre La Palma. Nosotros tenemos aquí que dejarnos iluminar por la vida del Señor. Que la vida del Señor sea el ejemplo a seguir. Eso es dejarnos iluminar. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas. Bueno, y para que no quede trunco lo que estoy diciendo, el tercer momento de la vida espiritual es la vía unitiva, ya cuando el alma purificada e iluminada e imitando a Jesucristo se une plenamente con Dios en lo que llaman también el matrimonio espiritual. Bien, vamos entonces a hacer un poco hincapié en esto de conformar nuestra vida con la de Cristo. A veces quieren resumir en dos palabritas el fin de cada semana. El fin de la primera semana es reformar lo deformado. Había cosas deformadas en mi vida, que es el pecado, lo reformo. Ahora, la segunda semana es conformar lo reformado. Conformar que con Cristo. De esto se trata. Que en mi vida vaya tomando ese cariz, esa forma de ser de la vida de Jesús. Y para eso nos es muy útil la contemplación. Eso es lo que nos propone San Ignacio en esta segunda semana. Van a ver incluso que yo me voy a extender bastante hablando de la segunda semana, dando recomendaciones, y la materia va a ser menor. ¿Por qué? Porque la materia es decir, lo que estamos dando para que ustedes piensen. Y en este caso de la contemplación es más tratar de estar en la historia, meterse allí, como va a decir San Ignacio, como un esclavito indigno. Escribía en un comentario, que de paso, hermosos los comentarios que dejan, nos ayudan a nosotros, ayudan entre ustedes también. Irma decía que en la contemplación de la visitación se había hecho amiga de la Virgen, de Santa Isabel, había estado ahí presente, magnífico. Esa es la idea, dentro de lo que uno pueda, tiene que estar ahí metido en la escena. Para eso nos ayudan también tener en cuenta los lugares santos, para que uno se imagine lo más próximo a lo que era. De todas maneras, no es esencial, si la imaginación lo hace distinto. Pero tratamos de mostrar lo más real que se pueda con esas pequeñas imágenes, lo que pasamos. Y en este sentido quería leer un párrafo del Papa San Juan Pablo II en la carta sobre la peregrinación a los lugares vinculados con la historia de la salvación, es decir, con los lugares santos, de Tierra Santa y demás. Dice así el Papa, año 1999, ir a estos lugares, aunque solo sea con el pensamiento, lo que estamos haciendo, significa en cierto modo releer el Evangelio mismo, hacer las rutas que ha seguido la revelación. Ir con espíritu de oración de un lugar a otro, de una a otra ciudad, en el espacio particularmente marcado por la intervención de Dios,
no solamente nos ayuda a vivir nuestra vida como un camino, sino que nos presenta plásticamente la idea de un Dios que nos ha anticipado y nos precede, que se ha puesto Él mismo en camino por las sendas de los hombres, que no nos mira desde lo alto, sino que se ha hecho nuestro compañero de viaje. Con toda verdad, estos son los lugares en los que están nuestras raíces espirituales. Hermoso, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer con estas contemplaciones. Por algo San Ignacio también tenía tanta intención de ir a Tierra Santa, y si fuera por él se hubiera quedado allí, no pudo, no lo dejaron, si no se quedaba a vivir ahí en esos santos lugares. San Juan de Ávila dirá, lo comienza a decir acerca de la pasión, pero se extiende a toda la vida de Cristo como él mismo lo hace. Miren que también qué interesante para tener en cuenta en estas contemplaciones que hacemos. Los deseos del cristiano que se ejercita en pensar la pasión, estos han de ser, si quiere imitarla. Porque como el Señor vino del cielo a la tierra a conversar con los hombres, conversar no significa hablar, ¿no? Es compartir, es un término más parecido al que se usa en latín, y a enseñarles el mejor y más seguro camino para ir allá al cielo, y en naciendo escogió pobreza, frío, destierro, y creciendo en edad creció en trabajos, y al fin de su vida fue acrecentamiento de otros mayores. Honró tanto estas cosas, aunque muy bajas, que por juntarlas consigo les dio quilates de honra y señales de seguridad y hermosura para ser codiciadas. Hermosura para ser codiciadas. Es decir, a contemplar a Jesús, por ejemplo, en este caso Jesús niño, naciendo pobre en un pesebre, tengo que codiciar, imitar esa pobreza como pueda en mi estado. Por supuesto, la pobreza al menos espiritual, el vivir pobremente en sentido desapegado de las cosas, imitar, codiciar lo que Cristo vivió por algo, Él lo vivió así. Bueno, pero eso lo tiene que ir haciendo la contemplación. No es algo que pueda lograrse solo con fuerza de brazos, es poner lo que está de nuestra parte y dejar al Señor que haga el resto. Nosotros tenemos que ir viendo en cada meditación entonces el fin que tiene San Ignacio en esa meditación, que definitivamente esta segunda semana es conocimiento interno de Cristo, y esto unido al fin general de los ejercicios, que es vencerme. Ese conocimiento interno de Cristo me tiene que llevar a vencerme a mí mismo, a vencer y quitar las afecciones desordenadas, o hacer lo que esté de mi parte para que Dios las quite, y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estar entonces dispuestos a mirar a Cristo todo el tiempo, a escuchar al Padre que nos dice, como en Caná dijo también María, ¿no? María, haced lo que Él os diga. Y el Padre nos dijo en el Tabor y en el bautismo, si este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. De eso se trata. O sea, Dios se hizo hombre para que yo entienda cómo llegar a Dios, cómo ser yo divino hasta donde pueda. Tenemos que extasiarnos, que enamorarnos del Señor de una manera nueva. No sabemos quién es Jesús. Nos tendremos que estar, como decía San Alberto Hurtado y también Santa Teresa de los Andes, los dos santos chilenos que vivieron contemporáneamente, al menos unos años. Se ve que era una frase conocida en ese tiempo y que la usaban, estar chiflados por Cristo. Tenemos que chiflarnos por el Señor. Chiflarnos significa volvernos locos. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, y se hizo hombre para que yo lo imite, lo siga, sea parecido a Él. De eso se trata, eso es lo que buscamos. Y nada mejor para eso que dejarnos guiar, y acompañar y enseñar por María Santísima. ¿Quién sabe más de contemplar a su Hijo que ella? Miren qué hermoso lo que dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica sobre el Rosario, Rosarium Virginis Mariae. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en Él ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos.
Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del hijo, cuando lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Desde entonces, sigue el Papa, su mirada siempre llena de adoración y asombro no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección y por fin una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. Qué hermoso es empezar cada meditación entonces, cada contemplación pidiéndole a María que esté con nosotros allí, que nos auxilie y que nos ayude a conocer y a contemplar a su Hijo. No hay mejor manera, sin lugar a dudas, de contemplar, de meditar, que hacerlo así. Estemos entonces en este momento como San Pablo, ya lo dijimos, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que dispuestos a que el Señor me vaya mostrando su voluntad y como dijimos en Cristo Rey, que no queremos ser sordos a su llamado. Eso le pedimos. Y que estamos dispuestos entonces a afrontar las dificultades que vengan con este llamado. Por eso hacer en contra de nuestro amor carnal y mundano, lo que hicimos en Cristo Rey, repetirlo, reafirmarlo, contemplándolo al Señor y no tener miedo de escuchar como Él, aquello que le dijo a San Pablo, yo le haré de ver todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. ¿Tenemos miedo de eso? ¿No nos gustaría ser San Pablo, acaso? ¿O como un San Pablo? Y tendríamos que decir que sí, ¿verdad? Porque si uno dice, bueno, Jesús le hizo sufrir todo esto por su nombre, pero le dio toda la fuerza. Y claro, a nosotros también. Por ahí alguien me dijo que empezaba a tener como miedo. Bueno, un cierto miedo es normal, porque estoy haciendo bien el ejercicio y realmente me estoy metiendo en camisa de 11 varas, diciendo así humanamente hablando. Me estoy enfrentando a alguien que me va a pedir sacrificio. Obviamente me va a regalar mucho más de lo que me pide y lo más hermoso que me pueda pasar es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Pero puede haber un poco de miedo, porque, claro, mi amor propio, mis comodidades, pero hay que seguir adelante. Hay que enamorarse, como decía, de Jesús y seguirlo hasta el fin. No hay nada más grande que podamos hacer en esta vida. El fin de esta semana, de esta segunda semana, que es la más larga de los ejercicios, es donde se dan también las elecciones. Una semana muy importante, la más importante de los ejercicios. Porque claro, la primera semana dejamos atrás las cosas que... Bueno, y ahora, claro, ahora hay que empezar a construir y esto realmente es trascendental y por eso no bajen los brazos. Digo, el fin es eminentemente práctico. O sea, buscamos un conocimiento de Cristo, pero que sea fáctico, digamos, que yo saque consecuencias para mi vida, que San Ignacio lo hace de esa manera. Tenemos que convencernos que la vida de Cristo es para nosotros lo máximo, es todo. Y la muerte, una ganancia, como dirá San Pablo, Filipenses 1:21. ¿Sí? Mi vida es Cristo, tiene que ser todo para nosotros Él. El padre Casanovas dirá, el fin de la segunda semana es esencialmente práctico y consiste en abrazarse de hecho y de corazón con la pobreza, la humildad y el dolor de nuestro Señor Jesucristo, arrimándonos lo más que podamos a su persona, a su doctrina y a sus ejemplos. Pobreza, humildad y dolor. Ya vamos a ver qué tipo de pobreza, cada uno, por supuesto, humildad para también cada uno, pero todos tenemos que ser humildes, todos tenemos que... Y dolor. Saber enfrentar el dolor, saber ofrecer el dolor, saber asumir algún dolor. No quiere San Ignacio, sigue el padre Casanovas, que la contemplación de la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo se quede en la región de lo ideal o abstracto, sino que baje a vivir en todas las obras del ejercitante, de modo que, a ser posible, todas las acciones del día, aun las puramente materiales, lleguen a ser una reproducción o vivo reflejo de las de Jesucristo. Eso es un santo, que no una imitación así, como si fuera un clon, una cosa así exacta, sino
la vida de Cristo según la edad que tengo, según todas mis condiciones. Pero sí, imito a Cristo. Y haría como si estuviera Cristo en mi lugar. San Alberto Hurtado repetía mucho esa frase. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Hasta tal punto que los textos que estamos usando son de un programa que de paso se los recomiendo, lo piden, está en el blog, y que de la Universidad Católica de Chile, que recogieron sus textos inéditos, editaron libros y pusieron todos en un programita muy útil. Y cuando uno puede buscar frases y demás, y cuando uno pone esa frase, ¿sí? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Para mí la vida es Cristo, se traba el programa. ¿Por qué? Porque la escribió tantas veces que da más de 1000 resultados y se traba. ¿Sí? Qué manera de repetir eso, ¿no? Y de preguntarse, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? San Ignacio incluso en las reglas para ordenarse en el comer, que no la vamos a ver en esta tanda, no nos da los tiempos para ver absolutamente todo el ejercicio, que vamos a ver bastante. Bueno, va a decir, mientras la persona come, considere como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles, y cómo bebe, y cómo mira, y cómo habla, y procure imitarlo. ¿No? Estar comiendo y pensando en Jesucristo, cómo lo haría, cómo estaría él con los apóstoles, e imitarlo. Por ahí quizás podemos ponerlo a esta plática en audio como un material extra en algunos días más adelante. Sigue el padre Casanovas, nada de propósitos al aire, el ejercitante ha de contestar categóricamente con un sí o con un no a cuantas aficiones o repugnancias concretas o determinadas se presenten, y el dicho debe adjuntarse con el hecho. Bien, entonces, abundamos en recomendaciones, porque el trabajo ya de contemplar es muy tranquilo. Sí, muy tranquilo en el sentido de que no hace falta tanta información, sino ejercitar la inteligencia, la voluntad, la imaginación con calma. A estos efectos San Ignacio también cambia algunas adiciones ¿se acuerdan que habían dicho las adiciones de no pensar de cosas motivo a risa, porque estábamos sobre todo en la primera, o a gloria, ¿no? La primera semana, la claridad o la que no haya tanta claridad, porque pensar en los pecados y demás no me ayuda. Cuando me levanto a la mañana, ir pensando que voy a ponerme ante un rey, al que he engañado. Bueno, todas estas cosas que habíamos dicho y aclarado que ustedes tienen que ver hasta qué punto las pueden vivir, adaptándolas en estos ejercicios tan particulares por internet y en la vida cotidiana. Bueno, ahora también estas que voy a decir las adaptan en cuanto pueden a la vida de ustedes. Y lo que va a hacer San Ignacio acá, y estoy en el número 130, 129 y siguientes, es darle una, otra y otra vuelta de rosca a la persona de Jesucristo, es decir, la atención tiene que ir a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Va a decir el santo en el número 129, va a decir que si la persona en la primera semana quedó cansada, etcétera, que afloje un poco, que haga una meditación menos algunos días en el ejercicio de mes típicos. Uno se levanta si quiere a la medianoche, se acuesta tipo 10, 10 y cuarto, y se levanta a la medianoche a rezar. Bueno, puede dejar eso algunos días, puede aflojar un poco la penitencia. Primero aclara eso. Y después hace algunas recomendaciones. En la segunda será luego, en despertándome, poner enfrente de mí, cuando me despierto, en vez de poner mis pecados y demás, la contemplación que tengo de hacer, deseando más conocer al Verbo eterno encarnado, para más servirle y seguirle. La sexta será traer en la memoria frecuentemente la vida y misterios de Cristo nuestro Señor, comenzando desde su encarnación hasta el lugar del misterio que voy contemplando. No pasar adelante, no meditar los misterios que siguen, sino hasta donde llegué. La séptima que va acomodando esta semana será que tanto se debe guardar en tener oscuridad o claridad, usar de buenos temporales o diversos, cuanto sintiere que le puede aprovechar y ayudar para hallar lo que desea la persona que se ejercita. Y en la décima, que era la penitencia, el que se ejercita debe haber según los misterios que contempla, porque algunos piden penitencia y otros no, de manera que se hagan todas las 10 adiciones con mucho cuidado. Bien, lo mismo dice con respecto, repite el hecho de cuando uno va a hacer la oración antes de llegar, pensar a lo que voy, a dónde voy, ante quién voy a estar, etc. Importante entonces estas cosas, porque por algo las insiste, nos pide tener cuidado,
adaptar lo que ya hemos dicho con estas condiciones a lo que ustedes puedan, para que todo se vaya acomodando, para que conozcamos y amemos más a nuestro Señor Jesucristo. Igualmente nos recomendan al santo, lo dije, pero lo aclaro un poco más, que cuando se leen los evangelios y demás, no leer más adelante de lo que toca, ir leyendo hasta el misterio donde estoy meditando, contemplando. Ahora sí, entonces, damos algo de materia para que ustedes hagan la contemplación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 110 de los ejercicios. Esto que yo estoy viendo acá, como saben, ustedes lo tienen allí, este PDF, si les ayuda para poder seguirlo. Algunos prefieren tomar nota directamente, lo que les ayude para después tener en el momento de la contemplación. El primer preámbulo va a decir el santo después de la oración preparatoria, que es la de siempre, después de ponernos siempre, que se recuerden, nos ponemos en presencia de Dios. La oración preparatoria, pedir la gracia a Dios nuestro Señor de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones, es decir, nuestros actos externos e internos, sean ordenados al mayor servicio del avance de su divina majestad. Después de eso, que hacemos con mucha conciencia y concentración, el primer preámbulo es la historia. Será aquí cómo desde Nazaret salieron Nuestra Señora grávida, casi de 9 meses, cómo pueden meditar piamente, asentada en una asna, y José llevando un buey para ir a Belén a pagar el tributo que el César echó en todas aquellas tierras, etc. Se puede leer, por supuesto, con mucho provecho el Evangelio. Voy a leerlo, al Evangelio entonces de San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento o en la posada. Bueno, entonces la historia, para que nuestra memoria vaya estando entretenida y atenta a lo que vamos a contemplar, a lo que vamos a meditar. El número siguiente es la composición del lugar, va a decir San Ignacio. Será aquí ver con la vista imaginativa el camino desde Nazaret a Belén, considerando la longura, el largo, la anchura, y si llano o si por valles o cuestas sea el tal camino. Asimismo mirando el lugar o espelunca, es decir, la cueva del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto y cómo estaba aparejado. Vamos entonces a ver el mapa, nos vamos otra vez a Tierra Santa, estamos en el norte, en Nazaret, donde Jesús vivió su vida oculta, donde la Virgen recibió el anuncio del ángel. Bien, entonces en Nazaret reciben el edicto de empadronamiento, salen María y José, 4 o 5 días de viaje hacia el sur, hacia un tiempo de frío, de lluvia, invierno. Bien, contemplarlos allí. Entonces el camino, hacemos rápidamente nosotros, nos vamos al sur de Tierra Santa, como digo, 150 kilómetros, y vamos a Belén, cerquita de Ain Karim, donde hicimos la meditación anterior. La Basílica de la Natividad, que podemos ver aquí entonces la entrada, no tiene una forma tan común, porque estos lugares estuvieron en guerra, fueron hechos, esa es la puerta de entrada. Cuando se entra, como vamos a hacer ahora, hay como un hall, como digo, no tiene una forma tan sencilla de entender si uno no lo ha visitado. Este es el primer lugar donde uno entra, que sinceramente no me acuerdo bien qué sentido tiene, como digo, hace mucho tiempo que fui, y hay cosas que son propias de los avatares de la historia. Ahora sí entramos a lo que es la iglesia. Al fondo a la derecha verán esas telas que habrán estado restaurando, como hicieron en este video. Hacia allí hay que ir con la imaginación, y está esta entrada, que es la entrada propiamente a la cueva, que está bien abajo. Ahí estamos entrando, aquí al lugar donde nació el Señor,
Está en ese lugar que vamos a ver ahí, exactamente ahí, ese lugar que se venera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda era una cueva, a mí me hace pensar que están abajo ahora porque con el paso del tiempo, ustedes saben, las ciudades se van destruyendo y se va construyendo arriba, etc. No creo que haya estado tan abajo, pero sí que era una cueva. Bueno, ponerse allí en la historia y estar ahí con la imaginación y la composición del lugar, porque como vamos a ver, la contemplación se trata de eso, ¿no? Ver entonces, acompañar a María, acompañar a José e ir a ese lugar tan importante y tan trascendente para nosotros, que tanto nos tiene que enseñar. Se podrían decir varias cosas simplemente así a manera de pincelada. Pensar lo siguiente, como justo un edicto del César Augusto en ese momento, cuando ellos María estaba encinta, estaba a punto de dar a luz, uno dice, bueno, pero la providencia divina acomoda todo. Ellos aceptaron, obviamente no se quejaron, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenía que nacer, dice, en Belén, mas tú, Belén Efratá, Miqueas 5:1, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Entonces, nuestra vida es igual, nuestra vida también está escrita en el corazón del Señor. Él va acomodando las cosas, aunque nosotros no seamos ni José, ni María, ni Jesús. Tengo que ver así también las cosas providenciales en mi vida. Bueno, vamos entonces a lo que San Ignacio nos presenta de qué tenemos que hacer en el cuerpo de la meditación, de la contemplación. Luego de hacer la súplica, que siempre tenemos que hacer la misma en esta segunda semana, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Martillar, por decirlo de algún modo así, la piedra, digamos, o sea, pedir con insistencia al Señor hasta que brota esa agua de la gracia divina para que nosotros podamos conocer a Jesús de esa manera. Vamos a los 3 puntos que nos trae San Ignacio. En el primer punto entonces estamos en el número 114, dice San Ignacio, ver las personas, es a saber, ver a Nuestra Señora y a José y al niño Jesús, después de ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase con todo acatamiento y reverencia posible, y después reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho. Estar ahí, contemplar, ver. Va a decir después, segundo punto, mirar y advertir y contemplar lo que hablan y reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. Después, tercer punto, número 116, mirar y considerar lo que hacen, así como es caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas para morir en la cruz, y todo esto por mí. Después reflectiendo, sacar algún provecho espiritual. Reflectiendo es reflexionando. Entonces, lo que venimos haciendo en las otras contemplaciones, estar en la escena, observar con todo el corazón, con todos los sentidos, y sacar algún provecho para mí. Ver la vida de este Dios encarnado para sacar algún provecho para mi vida. Decimos algunas cositas más, las voy a robar, como ya se han dado cuenta, un poquito más de tiempo para este misterio, dada la introducción que hice de la segunda semana, que me llevó varios minutos. Jesús nació en Belén, va a decir Monseñor Fulton Sheen, en Belén y en una cueva, ¿no? Cuando el libro de la historia esté completo hasta la última palabra en lo temporal, la línea más triste de todas será la siguiente: no había sitio para ellos. No había lugar para que Jesús naciera. Y nosotros nos quejamos de que a veces nosotros no tenemos lugar para algo, para sacar una conclusión básica, ¿no? Jesús, Dios hecho hombre, nació en una cueva. Y yo, cristiano católico, me quejo de no tener las comodidades. A ver, ¿hasta qué punto la vida de Cristo me va iluminando? A eso vamos a apuntar. En el sitio más repugnante del mundo, dice Monseñor Fulton Sheen, en un establo había nacido la pureza, con mayúscula. Aquel que más tarde había de ser sacrificado por hombres,
que actuaban como bestias, nació entre bestias. Aquel que habría de denominarse a sí mismo el pan de la vida que descendió del cielo, fue colocado en un pesebre, que es precisamente el lugar en que comen las reses. Siglos antes los judíos habían adorado al becerro de oro y los griegos al asno. Los hombres se inclinaban ante estos animales como ante Dios. El buey y el asno se hallaban ahora presentes para realizar su inocente reparación, inclinándose delante de su Dios. No había sitio en la posada, pero lo hubo en el establo. La posada es el lugar de concurrencia de la opinión pública, el centro de las maneras mundanas, el sitio donde se cita a la gente del mundo, los que tienen popularidad y gozan del éxito. Pero el establo es el lugar de los proscritos y de los oscuros y de los olvidados. Un establo era el último lugar del mundo en que podía esperarse que naciera el Hijo de Dios. La divinidad se halla donde menos se espera encontrarla. Estar ahí entonces, estar ahí y tratar de ir sacando conclusiones para mi vida, estar ahí y desear entender hasta donde pueda lo que sucede para aplicarlo a lo que yo estoy viviendo. Contemplar incluso con la inteligencia ese misterio, ¿no? Ese misterio del parto milagroso de la Santísima Virgen María, como dice San Agustín, así como una luz atraviesa un cristal y no lo rompe, así Jesús salió del vientre de María, permaneciendo ella virgen. Ese parto milagroso del cual, si mal no recuerdo, en la cuarta égloga de Virgilio, se habla de un niño que nace sonriente, ya una profecía en el mundo pagano, que no es un parto con dolor. Bien, estar ahí entonces en ese nacimiento, estar ahí como lo habrá contemplado María, estar ahí, ayudarles, llevarles cosas que necesitan y buscar acomodar mi vida a lo que contemplo. Va a decir el Señor después de hablar de que Él lo que dice es lo que el Padre le pide que diga. Y dice, si alguno quiere cumplir su voluntad, la del Padre, verá si mi doctrina es de Dios o hablo por mi cuenta. Es decir, Juan 7:17, si yo quiero cumplir la voluntad de Dios, voy a ver en todo este mensaje el mensaje de Dios hecho hombre, para mí. Que todo esto es para mí de parte de Dios, que es divino con todo lo que eso implica. Y ahí voy a empezar a sacar consecuencias para mi vida, pero me tengo que decidir yo a hacer la voluntad de Dios, a querer hacerla, si no, no lo entenderé. Tendré que ver ahí entonces la pobreza de Jesús, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, 2 Corintios 8:9. Bien, la pobreza del Señor, la humildad del Señor. La humildad, cuánto nos falta humildad y un Dios se hace hombre y nace allí. Bueno, el sacrificio de Cristo. Bien, dejen ustedes volar la imaginación en esta meditación, la imaginación que vuela con los vientos del Espíritu Santo para sacar mayor provecho. Se pueden también detener si quieren en los ángeles y los pastores. Yo no lo hago ahora por tiempo. Pueden leer con provecho también Lucas 1, del 8 al 20, ver también cómo Cristo se humilla y el Padre lo ensalza, ¿no? Cristo nace en un lugar tan así y los ángeles aparecen cantando. Después cómo son los primeros que lo ven, son también gente muy humilde, los pastores. Bueno, pueden detenerse, yo diré alguna cosa más en otros misterios, pero en definitiva queda a lo que ustedes puedan para sacar mayor provecho entonces. Esto de los pastores es lo que sería lo que leímos recién, Lucas 1, del 8 al 20. Vamos a terminar con una oración. La Ignacio nos dice hacer un coloquio número 117, así como en el precedente contemplación y también el Padre Nuestro. Un coloquio. Bien, yo voy a leer un coloquio que hace San Alberto Hurtado siendo novicio. Ya tenía sus 23, 24 años, había recibido de abogado. Y hace este coloquio que realmente habla de cómo él había entendido perfectamente eso de ser un esclavito indigno y estar ahí. Imaginemos entonces a este santo siendo novicio, rezando y estando con su imaginación en ese lugar. Madre mía, querida y muy querida, le dice María Santísima, ahora que ves en tus brazos a ese niño bellísimo y dulcísimo, no te olvides de este esclavito indigno. Aunque sea por compasión, mírame.
Ya sé que te cuesta apartar los ojos de Jesucristo para ponerlos en mis miserias, pero Madre, si tú no me miras, ¿cómo se disiparán mis penas? Si tú no te vuelves hacia mi rincón, ¿quién se acordará de mí? Si tú no me miras, Jesús, que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, no me mirará. Si tú me miras, Él seguirá tu mirada y me verá, y entonces, con que le digas, pobrecito, necesita nuestra ayuda, y Jesús me atraerá así y me bendecirá y lo amaré y me dará fuerza y alegría y confianza y desprendimiento y me llenará de su amor y de tu amor y trabajaré mucho por Él y por ti y haré que todos os amen y amándote se salvarán. Madre, y solo con que me mires. Ave María Purísima, sin pecado concebida.